Aquí Usano Libertario contra el sistema. Hoy les traigo otro de estos personajes que pululan por las redes sociales. Esta vez es una cubana, la nueva Randeli de la comunidad cubana. Para quien no sea cubano, Randeli fue una muchacha que se hizo famosa en la comunidad cubana atacando a los negocios multinivel. Estos negocios piramidales, Monad, Herbalife, etcétera, etcétera. Y se ganó el odio y la admiración de muchas mujeres, pero pasó a hablar de política porque ya nadie le hacía caso y comenzó a atacar a los republicanos y defender al Partido Demócrata. Se hacía la que las críticas no le molestaban y se ganó en este caso igual el odio y la admiración de muchas personas, pero hoy está extinta, más nunca la he visto. Y aquí este nuevo personaje que les traigo hoy tiene exactamente las mismas características de Randeli. Ustedes saben que yo no estoy a favor ni de demócrata ni de republicano, pero voy a criticar las ideas económicas estúpidas y nefastas que predica esta muchacha. Dicho sea de paso, se hace la más inteligente, critica a todo el que lo critica y ataca, perdón, a todo el que la ataca diciendo que ella tiene título de contabilidad, que ella sabe no sé qué, como si la contabilidad tuviese algo que ver con la economía. Sí, la contabilidad y la economía se complementan, pero no tienen nada que ver. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. La contabilidad es el lenguaje de los intercambios. No tiene nada que ver con la economía. Pero ella se cree muy inteligente diciendo que tiene un título de contabilidad. Para este entonces me imagino que sabes que aprobaron 175 billones más para dar a Ucrania. Primero que todo quiero que ustedes entiendan que esos 175 billones, la mayoría de ese porcentaje se queda aquí en Estados Unidos. Sí, así como lo oyes. Porque lo que hacen es tratar de crear más trabajos aquí para crear esas armas y exportarlas a Ucrania. Que tú no tengas ese trabajo no significa que otro no lo tenga. Vamos a ver, según esta muchacha, que el Estado por la fuerza nos extraiga millones de dólares para mandar a la guerra de Ucrania no es malo porque lo invierte en empresas armamentistas y estas a su vez crean empleo. Pa' colmo, se ríe de nosotros por protestar porque no tenemos ese tipo de empleo y otros sí. No me joda. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. En un mercado libre de intervención estatal donde las empresas no pueden hacerse con privilegios de monopolio otorgados por el Estado, para triunfar tienen que seducir al consumidor con mejores precios y mejor calidad. Tienen que darle al consumidor lo que éste desea. Por eso, a su vez, el consumidor es soberano en el libre mercado. Si tú desde un poder central le quitas este poder al consumidor, extrayéndole recursos en impuestos para favorecer a ciertas empresas, lo que estás haciendo es dejando al consumidor a merced de las grandes empresas y desnudo frente al Estado. Un poder central no tiene forma de conocer cuáles son las preferencias intertemporales de millones de seres humanos. No tiene manera de saber cuáles son las valoraciones intersubjetivas de millones de seres humanos. Por ende, la única forma que tiene el mercado de saber dónde invertir y dónde no invertir son las pérdidas. Pero cuando el Estado le quita la soberanía al consumidor, quitándole impuestos para favorecer a ciertas empresas, lo que está haciendo es zombificando a esta empresa. Está manteniendo empresas que deberían haber muerto o que deberían de competir en otro tipo de condiciones contra otro tipo de empresas. No tiene manera de saber si esta empresa está incurriendo en beneficio o pérdida. Por ende, está malgastando recursos escasos de la sociedad manteniendo cierto tipo de empresa en vez de otras. Es decir, ese dinero que invierte el Estado en este tipo de empresas, que supuestamente es para crear armas, para ir para Ucrania, no da absolutamente ningún beneficio. Lo que está haciendo es jodiéndonos la vida a todos. Loca de mierda. Que tú no tengas ese trabajo no significa que otro no lo tenga. Una persona, un grupo de personas, una empresa en general para de producir cuando el coste de producir la última unidad marginal se equipara con el beneficio. Es decir, cuando tú produces la última bicicleta y el coste de producirla es igual al beneficio que obtienes, ahí debes de parar. Pero ¿cómo sabemos esto? No podemos saberlo objetivamente. Eso lo sabe cada empresario, cada quien que pone en riesgo su capital. Es él el que sabe cuál es el valor que tiene esa unidad marginal para él, cuál es ese beneficio que él quiere alcanzar. ¿Qué sucede? Que cuando el Estado desde un poder central se quiere hacer el más inteligente que todos nosotros y nos quita
en impuestos dinero para beneficiar a ciertas empresas, ahí no hay manera de saber cuál es el valor que tiene esta última unidad marginal. Porque aunque tengas pérdida, el Estado ahí te está dando un cheque fijo. Y ahí comienza la hiperproducción. Estas empresas comienzan a demandar bienes de capital que comienzan a encarecerse, encareciendo toda la economía, porque ya todas las demás empresas que no tienen este subsidio para acceder a estos bienes de capital les es mucho más difícil. Y estos son los problemas y las distorsiones que vienen aparejadas a los ciclos de auge y recesión. Pero ¿qué va? Esta niña que se hace la más inteligente en TikTok es incapaz de conocer todo esto, porque de economía cualquiera puede hablar. Hasta yo. Tanto lío y tanta cosa para que lo engañen a uno como a un chino. Pero siguiendo tu lógica, si el Estado tiene el conocimiento para crear empleos productivos, todos los medios de producción deberían de estar en manos del Estado. Esto debería de ser una sociedad comunista. Y si a ti lo que te preocupa es el empleo, bueno, que el Estado le dé una pala a todo el mundo y que se pongan a abrir huecos y nos pagan. Así tendría pleno empleo. Ahora vamos a poner en perspectiva el tax cut que yo les he estado hablando, o sea, el recorte de los taxes que le hicieron a las corporaciones. Fue estimado que 1.3 trillones de dólares, escúchame bien, 1.3 trillones de dólares en 10 años hubiera sido la pérdida que hemos tenido en esos descuentos que le dimos a las corporaciones. No digas mamadas, Mary Jane. Si se les redujeran los impuestos a las empresas, todos nosotros tendríamos miles de millones en pérdida. Pero ¿cómo se entiende esto? Ah, es porque tú crees que los impuestos que el Estado nos quita por la fuerza a todos son de todos nosotros. ¿De verdad? ¿De verdad? Coño. Al final el capitalismo nos va a pasar la cuenta. Tú que te haces la económica, esto es economía básica. Si tú bajas el precio de un bien, tiende a aumentar la demanda. Si tú reduces el coste de crear una empresa, aumenta la demanda de empresarios, que a su vez se traduce en una mayor oferta de empresas, que a su vez también se traduce en una mayor demanda de bienes de capital, en una mayor demanda de mano de obra, lo que a su vez abaratará los productos, haciendo que se incremente el salario real, no el nominal, el real. Sí, porque tú ves la economía en salario nominal. Si tú lo que quieres es que a las personas se le pague por no hacer nada, no, eso es facilito. Una maquinita de imprimir dinero para todo el mundo y ya. O una pala para abrir huecos y lo paga todo el mundo con la maquinita de imprimir dinero. Por eso. Sí, ¿cómo no? ¿Nunca te has puesto a trabajar ni...? No, los impuestos no nos los debemos a nosotros mismos. Los impuestos no son de todos nosotros. Los impuestos son una redistribución de la renta. Tú misma pusiste el ejemplo. Tú misma dijiste que tú no tengas ese trabajo no significa que otros no lo tengan. Es decir, me quitan en impuestos para crear puestos de trabajo para otras personas. No, amiga, no te inventes cosas. Y te preguntarás qué tiene que ver la inflación con todo eso. Bueno, déjame explicarte rapidito. Si le recortan los impuestos a las corporaciones, ¿tú crees que la veraja de las personas podrían reemplazar en 10 años con la cantidad poca de dinero que ganan al año? Que así, aunque le taxeen literalmente el 60-70%, que no es así, es más o menos un 40%, no van a poder abarcar todo ese déficit. Amiga, pero ¿qué acabas de hablar? Formaste una mezcolanza ahí de términos económicos que no es que yo sea muy inteligente, pero no entendí nada. Y si tú hablas ahí en TikTok, bájale un poquito porque la media de inteligencia en TikTok no es muy elevada. Una cera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Bueno, si tantas rebajas en cierta forma le han dado a las corporaciones, ¿por qué ellos, en vez de seguir aumentando los precios, porque son compañías privadas que deciden qué precio te van a dar por tu comida, no la ponen en un precio regular? ¿Ya ves cuál es el dilema ahí? No siempre es el presidente, señores. Ustedes tienen que usar la lógica, la matemática y poner los punticos uno con uno. Pero tranquilo que si no puedes, yo te ayudo. Sí, mientras vivamos en un sistema de moneda fiat, la inflación siempre va a ser culpa del gobierno. Como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Y el único que tiene el poder de manipular la masa monetaria es el Estado. No, que la Reserva Federal no tiene nada que ver con el Estado.
fue creada por el Estado. Si yo me creo un banco central independiente, también vienen y me lo tumban. La Reserva Federal está obligada a comprarle bonos al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, el que tiene la culpa de la inflación es el gobierno. ¿Por qué? Porque la inflación es una devaluación de la moneda, no un aumento generalizado de los precios, que es el error que tú cometes. Porque un aumento generalizado de los precios significaría que los empresarios son unos avariciosos, que todo es culpa de los empresarios y no es culpa de la administración que está gobernando. Y no, la inflación es una devaluación en la moneda y el único que puede manipular la base monetaria es el Estado. Porque la inflación es, como decía Ronald Reagan, el precio de las cosas que el gobierno te decía que eran gratis. Siguiendo tu lógica, si las empresas pueden subir los precios por mera ambición, ¿por qué su ambición llega hasta un 10%, un 20%? ¿Por qué no un 200, un 300%? Porque lo que determina los precios en un mercado libre es la competencia y ese cliente marginal que quieren atraer las empresas. Y para atraer a ese cliente marginal tienen que seducirlos con precios más bajos y una mejor calidad. Eso es lo que determina los precios en un mercado libre. Esa inflación generalizada de los precios, como dije anteriormente, es por una devaluación de la moneda. Nada tiene que ver con la ambición de los empresarios, porque la ambición puede ser desmedida. Yo te puedo pedir a ti el precio que me salga de las bolas hasta el infinito. El problema es si tú estás dispuesta a comprar el precio que yo te ponga a ti. Ay, loquilla. Ustedes tienen que usar la lógica, la matemática y poner los punticos uno con uno. Se me quedan unos cuantos argumentos que podrían servirte para que aprendas a criticar a Donald Trump, ya que todo tu contenido se basa en criticarlo, pero no voy a seguir. Y bueno, señores, si les gustó el video, igual que en el Mercado Libre, de forma voluntaria, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.